Vamos a hacer una oración, mis hermanos, para pedir al Señor su dirección y que podamos de esta forma nosotros recibir su palabra. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, has sido bueno y misericordioso. Y hoy, Señor, nos reunimos en tu nombre. Nos reunimos para glorificarte, Señor, y de esta forma también, Padre, para recibir tu palabra. Te rogamos que hables a nuestro corazón, que nos muestres tu verdad y nos des dirección, Señor, hacia dónde tiene que estar puesto nuestro corazón, nuestros ojos, nuestra fe, Señor, sin apartarnos a ningún lugar, porque solamente hay uno, que es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, y ese eres tú. Así que te rogamos que hables a nuestro corazón en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok. Según el calendario, hoy es el famoso día del Domingo de Ramos, ¿verdad? Lo que en la Biblia encontramos es que Jesús entra a Jerusalén en una forma muy particular. Lo que en todos los títulos de la mayoría de las Biblias aparece como la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Pero es un momento, hermanos, específico en el que el Señor da una explicación, una enseñanza acerca de lo que realmente significa el acercamiento de Dios hacia el hombre. Muchos años antes, las profecías, hermanos, hablaban de que Dios estaría entre nosotros. Emmanuel, ¿qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Era la profecía del momento de su encarnación. Nosotros hoy le llamamos Navidad a ese evento. Mire cómo es importante la celebración para el creyente de un evento, no fecha, evento bíblico tan poderoso. Porque ese evento, hermanos, en que la encarnación es llevada a cabo, llevaba como profecía el costo de nuestra paz. ¿Se acordará de las predicaciones de Navidad? El anuncio, hermanos, la gloria, la alabanza que dieron los ángeles era paz, buena voluntad para con los hombres. Así que este encarnado de una manera tan singular era diferente. Porque Isaías dice que para que nuestra paz pudiera llegar tenía un precio. El costo de nuestra paz, el precio de nuestra paz fue sobre él. Y aquí, hermanos, a partir de esta semana, Jesús comienza, hermanos, con una forma de explicación tan increíble para demostrar al corazón incrédulo y convenenciero quién era él. Aquel del que se habló, aquel del que se profetizó, hermanos, con una mira al costo de nuestra paz. Así que Jesús, hermanos, lo que hace es acercarnos al corazón de Dios. Jesús es la forma más maravillosa, hermanos, de una evidencia de amor. ¿Por qué? Porque Jesús, siendo el Hijo de Dios en forma de Dios, comienza con un proceso de humillación. No comenzó en la cruz, hermanos. Comienza a tomar forma de siervo, siendo en forma de Dios. Ahora Él dio la ley. Él era la ley y tiene que hacerse obediente a esa ley. ¿Sí se fijan cómo es tan importante todo esto de la encarnación? No nada más se trata de celebrar una fecha porque viene del calendario. De hecho, nosotros no celebramos este acontecimiento, hermanos, nada más porque esté en el calendario. Para nosotros es una gran oportunidad de decirle a la gente que Jesús es el Señor. Amén. Que no estamos aquí, hermanos, para que alguien nos bendiga unas ramitas y llevarlas a la casa para que no falte la bendición. Se trata de que nos llevemos a Jesús a nuestra casa, nos llevemos a Jesús en nuestro corazón y que Él camine con nosotros, porque ahí es donde está la bendición. Pero hay algo tan interesante en esto, hermanos, porque Jesús hace posible un camino entre el hombre y Dios. Él es el camino.
camino, no un sistema, no una religión. Él se manifiesta, hermanos, demostrando todo lo que el Antiguo Testamento decía. Por eso es importante leer el Antiguo Testamento. De hecho, usted sabía que lo que Pablo usaba para demostrar que Jesucristo era el Cristo, que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios, era el Antiguo Testamento. Eso hacía. Entraba a las sinagogas y por los profetas, por la ley, demostraba la verdad de Jesucristo. Esto solo nos lleva a una conclusión. ¿De qué habla el Antiguo Testamento? De Jesús. Así de sencillo. Jesús hizo evidente las Escrituras. Jesús vino a mostrarnos las Escrituras. Jesús es el cumplimiento, hermanos, de todas las Escrituras. Ahora, hermanos, recordemos algo. Cuando teníamos nuestro recorrido por el Evangelio de Mateo, nos dimos cuenta que había ciertos grupos de gentes siguiendo a Jesús. No nada más eran todos bien creyentes, todos eran bien fieles, todos eran bien piadosos. Había por lo menos 3 grupos. El primero, ¿te acuerdas cuál era? El primer grupo más cercano eran sus apóstoles. Los 12, los cercanos a él. El siguiente grupo eran los discípulos. ¿Cuántos discípulos tenía Jesús? Muchos discípulos. Y el tercer grupo, hermanos, estaba formado por fariseos, saduceos, herodianos, escribas, ancianos, soldados, y también estaba formado por aquellos convenencieros que seguían a Jesús porque Jesús da de comer, que seguían a Jesús porque Jesús hace milagros, que seguían a Jesús porque querían recibir algo. Ese era el grupo de gente que seguía a Jesús. Y miren que Jesús no se puso a ver, tú eres sincero, tú no, tú te vas, tú eres sincero, tú te vas. O sea, Jesús no hizo eso. Jesús dejó que siguieran tras de él, aunque sabía que entre ellos había un traidor. Jesús dejó que siguieran detrás de él, aunque sabían que llevaban, hermanos, la lista de sus errores para poder acusarle y atraparle. No encontraron ninguno. Jesús sabía que había gente que no lo amaba, pero que ahí estaba. Y Jesús dejó que siguieran. Qué interesante, porque a veces nosotros somos bien selectivos. Pero hermanos, esto solo nos habla del corazón de Dios, dando oportunidad a ninguno que se la merezca, y ninguno, hermanos, la merecemos. Porque si Jesús viniera, hermanos, y nosotros siguiéramos a Jesús, le aseguro que seríamos parte de uno de estos grupos. Y tristemente, hermanos, tal vez la mayoría estaríamos en el último grupo. Nuestra fidelidad nos delata. Nuestro compromiso nos delata. Nuestro servicio nos delata. Así que sí es interesante ver esto. Pero encontramos, hermanos, que ocurre un evento extraordinario aquí, al cual, nuevamente, la gente, es más, aquí nos dice que ni siquiera los apóstoles lo entendieron. Cuanto menos los que a veces no leemos la Biblia, ¿verdad? Pero bueno, vamos a explicar lo que la Biblia nos tiene que decir hoy. Dice el versículo 12 al 15. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: ¡Hosana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel! Y halló Jesús un astillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Número 1, hermanos, ¿qué encontramos en el día de visitación? Encontramos una adoración sin compromiso. Una adoración sin compromiso, hermanos. Jesús acababa de pasar por un evento crucial, hermanos. Le dan la noticia a Jesús: uno de tus amigos está enfermo. ¿Se acuerdan quién era? Lázaro. Ven pronto, lo mandaron a traer.
perfecta. Amén. Tal vez para nosotros en ese momento es desesperante y no entendemos el por qué el Señor permite esto. Pero Jesús, hermanos, sabía perfectamente el momento adecuado. Y cuando llega, hermanos, le dicen, ama. Y ya llevan días en el sepulcro. Jesús les dijo, vamos. No tengas miedo, tu hermano resucitará. Sí, claro, va a resucitar en el día postrero, ¿verdad? La parucía, ¿verdad? Va, sí. Fíjense cómo a veces no entendemos la indicación de Jesús tan simple. Y fuera. Y entonces, hermanos, Jesús les dice, quiten la piedra. La quitan. Ya huele mal, ¿verdad? Quiten la piedra. Jesús no llegó y preguntó, ¿será que ya huele feo? Jesús dijo, quiten la piedra. Señor, lleva. Jesús dijo, ¿cuántos días llevan? No, Jesús dijo, quiten la piedra. ¿Cuántos peros le ponemos a Dios, si se da cuenta? Y una vez que Él está, hermanos, Él es el que dice la palabra, Lázaro, ven. Hermanos, y la muerte tiene que obedecer. Esa parte es maravillosa. Y había mucha gente ahí. Tal es el punto, hermanos, que se corrió el rumor. Cuando Jesús llega a Jerusalén, ahora pregunta, era la primera vez que entraba Jesús a Jerusalén y por eso lo reciben así. No, Jesús iba cada año a Jerusalén. Jesús sabía lo que tenía que hacer. Pero en esta ocasión, hermanos, hubo un evento previo. Hubo un momento en que un muerto se levantó por indicación de Jesús. Así que cuando llega la noticia a Jerusalén, todos entienden que hay algo diferente en este hombre. Y entonces cuando oyen que Jesús viene para la fiesta, para la Pascua, resulta que se dan cuenta que es el mismo que mandó levantar a Lázaro. Y entonces comienza el bullicio para recibirlo, hermanos. Tal vez sin entendimiento, pero lo reciben como lo que es, el Rey. Entonces, hermanos, Jesús va llegando. El contexto de los evangelios sinópticos nos explica, hermanos, Lucas, Mateo, cómo fue, mandó a sus apóstoles, tráiganme el pollino que está ahí. Si alguien le dice algo, le dice, el Señor lo va a ocupar. Y ya, al rato te lo manda, el Señor lo va a ocupar. Punto. Y entonces Jesús entró a montar en un pollo. Y entonces comenzaron las alabanzas, ¿verdad? La gente lo que hacía, hermanos, según el contexto, es que se quitaban su talín, se quitaban su manto y lo ponían en el piso. Aquellos que no llevaban momentáneamente, hermanos, tomaban las ramas de las palmas, ¿verdad? Y las ponían para hacer un tapete, hermanos, donde iba a pasar el Rey. La gente creía que Jesús era el Rey, la gente estaba convencida que Jesús no. Pero ¿sabe qué pasó? Se dejaron llevar por el momento de algunos. Jesús era el Rey. Pero la gente no entendía qué es lo que estaba pasando. Pero ahí estaban, porque como están todos, ahí estaban. Entonces dice, tomaron ramas, salieron a recibirle y clamaban, Hosana. Hosana es una palabra hebrea, hermanos, que significa, Señor, sálvanos ahora. O sea, no es una súplica, no es una alabanza como tal. Hosana es una oración de urgencia, hermanos, de estremecimiento. Señor, sálvanos ahora. Yo creo que la gente no se daba cuenta de lo que estaba entonando, porque al llamarle a él Hosana, lo estaban confesando como Dios. Pero la gente no entendió eso. Dice, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Está citando el Salmo 118. La gente lo estaba cantando, estaban tomando porciones de la Escritura, aun cuando ellos no entendían. ¿Sabe qué pasó? Jesús estaba cumpliendo hasta el último detalle la ley. Así que sí, él era el Rey, era el legítimo Rey. Esto molestó a la gente. ¿Por qué? Porque había un Rey en Jerusalén. Había un Rey. De hecho, había un partido político que mencionábamos, que también andaban con Jesús tratando de seguir a Jesús, que era el partido de los herodianos. Ellos, hermanos, estaban a favor del gobierno de los Herodes. De Herodes el Grande se desató una dinastía de los Herodes.
Así que cuando Jesús llega aquí ya estaba dividido el reino. Aquí en Jerusalén estaba Herodes Antipas. Entonces, pero estaba por tetrarquías, por reinos, y estaba su hermano y había varios problemas, ¿verdad? Pero imagínense cuando llega allá. Ahora, recordemos que había un imperio que gobernaba de manera mundial, era el nuevo orden mundial en su tiempo, que era Roma. Así que había un emperador, no le llamaban rey, le llamaban emperador, era el César. Entonces, cuando llega Jesús en el pollino montado y comienza a la gente a alabar, a decir, este es el rey, se crea un problema. Mucha gente, hermanos, tal vez no entendió lo que estaba pasando, pero el profeta Zacarías es la clave. Dice, halló Jesús un asnillo, lo montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, y aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. El profeta Zacarías estaba hablando de un rey distinto. ¿Por qué es tan importante este detalle? Cada año lo decimos, yo espero que no lo olviden, cada año se lo voy a decir. Que Jesús haya llegado montado un burro es una señal distinta que si hubiera llegado montado en un caballo. Porque para la cultura, hermanos, en estos tiempos, si Jesús y el rey, cualquier rey, entraba a una ciudad montando un caballo, era señal de que venía en plan bélico, vengo a pelear. Pero si el rey entraba montando un burrito, el rey venía en son de paz. Jesús tomó con toda autoridad, podía haberle dicho a sus apóstoles, agarren un caballo, agarren una yegua, la más grande, un percherón así grandote de 2 metros, y ahí voy. Pero agarra un pollino es el hijo de una burrita, hermano, al que nunca le han puesto carga alguna. Jamás ha cargado nada. Y Jesús tomó ese pollino, lo tomó, se sentó en él y entró en un burrito. Eso ya decía a gritos a la gente, este rey es distinto. Este rey viene a traer paz. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Mire la armonía que hay en la escritura con esto. Así que el profeta Zacarías estaba diciendo al pueblo, hay esperanza, observa, porque va a llegar un rey, que su mensaje será diferente. Su mensaje está envuelto en paz. Hermanos, y nunca vamos a encontrar nosotros la paz si Jesús no está en nuestro corazón. Amén. Decía mi hermana Martita algo muy interesante. A veces el problema es en casa. Y hasta que Jesús está en el corazón de todos los integrantes de la familia, es que respiramos paz. Y miren que el mundo es hostil. La gente no entiende de esa paz. Por algo la Biblia sí dice la paz que el mundo no entiende. Es Jesús. Aquí la gente adoró sin sentido. La gente se levantó diciendo, sana bendito el que viene. Pero ni siquiera sabían quién era Jesús. ¿Por qué lo hicieron? Porque oyeron que Lázaro se había levantado. Así que esto significa una cosa. A ver qué nos trae. A ver qué es lo que nos va a dar. Ojalá haga milagros hacia aquí. Ojalá ese que hace milagros también nos deje algo aquí. Esa es la perspectiva, hermanos, y es una perspectiva muy equivocada. Pero la gente lo adoró. Número 2, versículo 16 en adelante. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las había hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Pero cuando él también había venido, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis, no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Número 2, hermanos, siguiendo por conveniencia. La gente que estaba allí estaba siguiendo por conveniencia. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué es lo que levantó tanta especulación en la entrada? Hermanos, que la gente oyó un milagro. La gente oyó un milagro. De repente, cuando hay campañas políticas, no sé si han visto, que mucha gente en periodo de campaña sale con regalos de todo. Desde un llavero, una bolsa, un paraguas. ¿Por qué? ¿Verdad? Hay que las refris, microondas, como se echan.
Y siguen al político porque de verdad confían en él. La verdad no. La verdad es que voy a ver que me toca un tortillero de Unicef, calientita de tortillas. Con eso ya me lleva. ¿Y por qué está aquí? Me decían, vamos a formarnos, que nos den una bolsa también. ¿Y para qué una bolsa, hijo? Con que cumplan con su trabajo. Nos damos por bien servidos, de verdad. Pero hermanos, la gente sigue por lo que dice. Yo solamente voy porque algo voy a recibir. Hermanos, ¿usted por qué viene al culto? ¿Qué va a recibir en el culto? La palabra de Dios. La palabra de Dios, obviamente, de manera natural. Pero realmente venimos con el objetivo de sentarnos a recibir. Porque qué corta sería nuestra visión como cristianos, hijos de Dios. Si usted vino al culto, hermanos, es porque usted y yo hemos entendido lo que Dios ha hecho. Y lo que venimos a hacer al culto es a entregarle. Voy a entregarle a Dios mi corazón. Y voy a alabarle con todo mi corazón. Y voy a glorificarle con toda mi alma. Y le voy a decir a Dios gracias por lo que hizo esta semana. Y le voy a decir gracias, porque si lloré esta semana, Él va a llorar conmigo. Porque si fue una semana de risas, el Señor carcajeaba conmigo. Porque el Señor se sentó conmigo a la mesa y estuvimos comiendo. Porque antes de dormir me senté en la orilla de mi cama y hablé con Él toda la semana. Porque cuando yo le pedí, el Señor me escuchó y me contestó. Amén. Así que voy a ir al culto y le voy a orar con todo mi corazón y entregaré y ofreceré todo lo que hay en mi alma. Porque para eso venimos al culto. Aún cuando recibimos la palabra de Dios, hermanos, le estamos glorificando a Él. Porque la idea de recibir la palabra de Dios es para que usted salga y la viva allá. Así que tenemos que honrar a Dios escuchando la palabra de Dios y obedeciéndola. Si no, no tiene caso. Si no, no tiene caso. Usted y yo vamos al cine y no hacemos lo que vimos en la película. Fui a ver Superman, voy a salir a ver si vuelo. Claro que no. Fui a escuchar el sermón, ¿lo voy a poner en práctica? No, pues claro que no. Sí. Hay una diferencia, venir y escuchar la palabra de Dios es porque hay una diferencia y una necesidad en mi vida que al cruzar esa puerta yo estoy con la responsabilidad de que lo que Dios me dio lo voy a obedecer. Así que hasta cuando recibimos la palabra de Dios estamos entregando, hermanos. Estamos entregando nuestro tiempo, no es nuestro tiempo, pero venimos a entregarlo. ¿Qué podría estar usted haciendo ahorita? Va a ser la 1 de la tarde, en domingo, de vacaciones. ¿Qué podríamos estar haciendo? Hermano, espero en Dios que no estemos aquí por equivocación, sino que hayamos designado, este día estaré alabando a mi Dios. Este día estaré presente. ¿Quién va a estar? Quisiera que estuvieran todos, pero con quien esté, glorificaré a Dios, porque fue bueno conmigo y fue bueno conmigo. Esta parte es tan interesante, hermanos, porque aquí la clave, mira, hasta los apóstoles dicen, no lo entendieron, hasta mucho después regresaron y recordaron, oye, es que esto está en la Escritura, significa doblemente ratificado que Jesús es el Señor y no puedo pasar por alto mi corazón para Dios, hermanos. Caemos en una adoración hipócrita, formalista, cuando lo que Dios quiere es una relación, que realmente usted y yo hablemos con Dios. Voy a pensar, hermanos, hagas este propósito. El momento del día en el que yo agarre mi Biblia, tengo que sonreír. Mire su Biblia y sonría. Voy a oír la voz de Dios. Pongo el ejemplo que hemos dicho en alguna ocasión. Yo he visto gente, hermanos, que está sentada, que está parada, y metemos la mano y se nos cae el celular. Y sacudimos y checamos si funciona, ¿verdad? ¿Cómo nos preocupa, hijo, el celular se estrelló? Se nos cae la Biblia, hermanos, la levantamos, sacudimos y ya está. ¿Verdad? Se nos olvida el celular, y decimos, pastor, mi celular se quedó. Se nos olvida la Biblia en el templo, yo tengo otra en la casa. Celular olvidado no se lo entrego hasta el próximo domingo, de una vez de aviso. Ahí quédese, aprenda a valorar su Biblia. ¿Por qué? Porque, hermanos, se dan cuenta cómo ya hay prioridades, que estoy comunicado. Y su comunión con Dios, ¿qué? ¿No es importante? Nuestra comunión con Dios no es importante. Voy a estar una semana sin oír la palabra de Dios.
bueno, voy a poner una predicación. No, agarre, siéntese en la mesa, agarre, bueno, en la silla, en la mesa no se siente, allí, y ponga la Biblia en la mesa y hable con Dios. Hermanos, los apóstoles ni siquiera viéndolo lo entendieron, cuando menos si nuestra vida espiritual está muy decadente, hermanos, de tiempo para con Dios. Ahora, hermanos, hay algo bien importante en todo esto, porque este evento, hermanos, es el parteaguas a una semana de autoridad mostrada de parte de Jesús, hasta llegar al punto en que la cruz del Calvario se levanta. Y Jesús se levanta en esa cruz, hermanos, coronado. Una corona a manera de burla, pero era un emblema de su verdad. Él es el Rey. Él es el Señor. Había cantos, hermanos, había alabanza aquí, pero no había corazón. ¿Cómo lo sabemos, hermanos? El contexto nos lo dice todo. Ahora, quiero pedirle que para el número 3 regresen un poquito, hermanos, un evangelio más, y vamos al evangelio de Lucas, capítulo 19. Vamos a leer, permítame leer, usted lea en voz baja, yo voy a leer en voz alta, del versículo 41 al 44. Lucas 19, del versículo 41 al 44. Es el mismo evento. Es el mismo evento. Lucas 19, del 41 al 44. Solo indíqueme, hermano, por una mente que usted tiene la cita. Dice entonces la palabra así. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses al menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Número 3, hermanos, cambiemos nuestro corazón. La gente se levantó emocionada. Viene alguien que puede darnos algo, y lo siguieron. Pero ni siquiera supieron. Alguien por ahí dijo: vamos a entonar un salmo, y dijeron: Hosana al Rey. Pero no entendieron. Los apóstoles batallaron en entender. Dijeron: este levantó a Lázaro, pues vamos detrás de él. Y qué interesante, hermanos. Porque lejos de que Jesús se pusiera contento al escuchar los cantos, al ver esa actitud, le dolió. Le dolió, lloró. Hermanos, esta parte, cuando Jesús entra a la ciudad y recibe esta alabanza, no es del agrado de Dios. ¿Sabe quién más dijeron la verdad y Jesús no aceptó eso? Los demonios. Cada que Jesús se topó con un demonio, o con muchos demonios, porque el Gadareno tenía 6,000, los demonios dijeron la verdad. Los demonios decían: tú eres el santo de Dios. Eso es verdad. Pero Jesús les dijo: cállate. Y se levantaba otro diciendo: yo te conozco quién eres. Eres el santo de Dios. Y Jesús le dijo: cállate. Y por acá se levanta otro: ¿qué quieres con nosotros, hijo de David? Tú eres el santo de Dios. Y Jesús dijo: cállate. Hermanos, Dios no acepta la adoración hipócrita. ¿Qué caso tiene que estemos aquí hoy si nuestro corazón está lejos de Dios? Preguntábamos en la escuela dominical, hermanos, venimos realmente con un tiempo apartado. Este tiempo es el día del Señor. No dice es el día de la familia, eso no pasa en la sociedad. Es hasta el día del taco tenemos, ¿verdad? Gracias a Dios, el día del taco, pero no, o sea, el día del Señor es el variable, ¿va? ¿Puedo ir o no puedo ir? No estamos diferentes de ellos.
conveniencia. Hermanos, si vamos a seguir a Jesús, seguimos a Jesús y no nos metemos. Porque Dios no es juguete. Y aquí, hermanos, la parte real es cuando Lucas nos demuestra a través de su investigación qué fue lo que pasó en el corazón de Jesús al entrar a Jerusalén. ¿Y sabe qué pasó? Le dolió. Si tan solo entendieras que Dios se ha acercado a ti. Si tan solo entendieras que Jesús es el Hijo de Dios y está entre nosotros. Si tan solo entendiéramos que la palabra de Dios es real. Si tan solo nos podemos ir. Y Jesús, hermanos, lo único que hace es romper en llanto. Porque sabe que su pueblo, aquellos que dicen seguirlo, no son sinceros en su adoración. Y estamos tan ocupados en nuestros asuntos que somos capaces de levantar las palmas y decir: Hosana al Hijo de David, pensando en otra cosa. Y lo único que ocurrió es que Jesús dijera la verdad. No puede haber bendición sobre ti porque no alcanzas a entender qué significa el día de visitación. El momento preciso en el que el Verbo de Dios se hizo carne y vino a buscarnos. Y no lo creímos. Y no lo aceptamos. Y supimos que había oportunidad de recibir algo y dijimos: de aquí soy. Pero, hermanos, Jesús es muy claro para decir cómo seguirlo a Él no es para todos. Porque sí, Jesús dijo: si me amas, guarda mis mandatos. Y algunos solo nos quedamos en él. Sí lo amo. Porque el amar sus mandamientos se llama obediencia. Y ahí es donde fallamos. Y fallamos todos, hermanos. Y algunos más que otros. Así que tenemos que aprender a ser sinceros. Porque si usted y yo estamos vivos en el día que llamamos hoy, hermanos, hoy es el día de visitación. Es la oportunidad. Cantábamos hace ratito: Dios está aquí. Mi hermana nos preguntaba: ¿están seguros de eso? Hermano, no sé cuántos de nosotros cuando venimos al culto realmente estamos conscientes de que Dios está aquí. ¿Por qué es importante que yo esté en el culto? Porque ahí va a estar Dios. Y tal vez yo me pierda de esa bendición y Dios va a estar. Cuando viene la presidenta o el presidente y que viene, toda la gente va porque va a estar el presidente. Hermanos, Dios está aquí cada 8 días y aún así no nos importa. Porque somos capaces de decir: hay cosas que hacer. Cuando Dios está aquí. Y obligamos a Dios, ¿verdad? Ahorita está esta cultura tan ridícula, hermano. Perdón, pero yo no lo puedo llamar de otra forma. Voy a decretar que Dios te va a bendecir. Amarrémonos la lengua, no dejemos de decir tonterías. La bendición la tiene aquel que merece recibir la bendición, aquel que busca a Dios, aquel que glorifica a Dios. Yo no voy a obligar ni a amarrarle las manos a Dios para que te bendiga. Claro que no. Hermanos, Dios no va a bendecir al que no merece ser bendecido, como Dios va a honrar al que lo honra a Él. ¿Qué caso tiene una alabanza, hermanos, tan simple? Hace el domingo de Ramos tenemos que ir, pero en todo el año, cada 8 días, tampoco ahí estamos en el culto. Ahí es donde se ve realmente esto. Si me amas, porque si preguntamos: hermanos, ¿amamos a Jesús? Diríamos amén. Bueno, aquí viene, hermanos, ¿cuántos guardamos sus mandamientos? Y el amén se va a reducir. Aprender del día de visitación, hermanos, es irnos con la conciencia de que no hay nada más importante como entender que Jesús se acercó a mí, que Jesús me ama, que Jesús tocó a mi puerta. Yo decido si le abro o no. Es el día de visitación. Vamos a dejar que Jesús entre en nuestro hogar. Vamos a dejar que Jesús entre en nuestro corazón, que Jesús gobierne. O simplemente diremos: Hosana al Hijo de David, y nos damos la vuelta. Porque sabe, esta misma gente que decía Hosana al Hijo de David, después decía crucifícale. Y tampoco entendieron ni lo que estaban diciendo. Así que cuidado, hermanos, cuando nuestra vida no tenga sentido espiritual. Cuando entendamos la Biblia a nuestra conveniencia. Cuando querramos tener la razón en todo. Tenemos que aprender, hermanos, que el día de visitación no es un acto de un día al año, hermanos, religioso. El día de visitación es una enseñanza donde Jesús nos hace tener conciencia. De verdad, Dios se acerca a nosotros.
Y si Dios se acercó a nosotros, hermanos, ¿cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cómo debe estar nuestro corazón? Le dice a Jerusalén con tristeza: no lo entendiste, serás derribada. No quedarás en pie, porque no recibiste, porque no entendiste, porque no quisiste el tiempo de la visitación. Hermanos, Dios nos ha dejado vivir. Estamos a 13 de abril de 2025 y sus promesas siguen vigentes. Sus promesas siguen fieles. Él sigue siendo fiel. Tristemente, hermanos, vemos hogares cristianos donde ya no hay piedra sobre piedra. Hay vidas cristianas, hermanos, que se dicen cristianas, que están así. Matrimonios en crisis. Preguntemos: Jesús falló. Jesús no falló. Él nos dio el día de visitación. Él vino a nosotros. Pero tal vez nos está faltando un corazón a lo que estamos diciendo con la boca. Nos está faltando entrega y compromiso a lo que estamos creyendo que estamos haciendo bien. Así que vayámonos ahora con un pensamiento para reflexionar, hermanos. ¿Qué significa para mí que Jesús se haya acercado a nosotros? ¿Qué significa? ¿Qué tan importante es para mí el día de visitación? Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque de verdad nos amaste como nosotros no alcanzamos a pensar. Y Señor, ya has visto la adoración que sale de cada iglesia, de cada hogar y de cada corazón. Y tenemos que admitir, Señor, que en algunas adoraciones que tú has recibido, solo provocamos sentir dolor o tristeza. Porque no estamos siendo sinceros. Porque es tan fácil mirar el error y quejarnos en lugar de levantarnos y servir. En lugar de levantarnos, poner las manos y decir: porque Jesucristo entregó su vida, yo voy a serle fiel y servir. Y no lo hacemos, Señor. Toma nuestra vida. Tú eres el Señor. Te rogamos, Padre, que nos des la comprensión suficiente para poder entonar una alabanza tal cual: Hosana al Hijo de David, con todo el entendimiento, con toda nuestra fe y con todo nuestro corazón. Sálvanos, Señor, bendito aquel que es el verdadero Rey, porque es el Rey de mi vida, porque es mi Salvador y porque es mi Señor. Quebrántanos, Señor. Enséñanos a entender lo que conmemoramos y recordamos hoy. Y no hay más como llegar a la conclusión que tú eres el Señor. Nosotros somos tus siervos. Mi Dios, que tus siervos